Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas y las historias de amor apasionadas. Hoy vamos a hablar de algo que realmente me mueve el corazón, la idea de las almas gemelas, y en particular, la confesión que ha revolucionado a muchos. Hande confiesa que Kerem es su alma gemela. Prepárense para un viaje lleno de emoción, análisis y por supuesto un poquito de drama, porque cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin nunca hay nada aburrido. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscribirse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Vamos a desgranar esta confesión y lo que significa. No es solo una pareja que se ve linda junta en las redes sociales o en la pantalla. Estamos hablando de una conexión que, según las propias palabras de Hande, trasciende lo ordinario. Cuando alguien como Hande Erçel, que ha experimentado la fama y el escrutinio público de cerca, decide usar palabras tan fuertes como alma gemela, créanme, hay mucho detrás de esa declaración. Vamos a explorar qué es lo que hace que su relación con Kerem Bürsin sea tan especial, cómo evolucionó y por qué esta confesión ha capturado la imaginación de tantos. ¿Se trata realmente de un destino predestinado, o es el resultado de una profunda comprensión y amor mutuo? Analizaremos las señales, los momentos clave y, por supuesto, la química innegable que hemos visto entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella. Comencemos por el principio, ¿verdad? La pareja Hande Erçel y Kerem Bürsin se consolidó en el set de Sen Kalkam, que en español se conoce como Love is in the air. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, casi eléctrica. No era solo actuación, se sentía genuino, orgánico. Y eso, queridos amigos, es el primer indicio de que algo especial estaba sucediendo. Los fans rápidamente se enamoraron de su dinámica, de cómo se miraban, de las pequeñas interacciones que parecían ir más allá del guión. Era como si los personajes de Eda y Serkan hubieran cobrado vida propia fuera de la pantalla. Y a medida que la serie ganaba popularidad a nivel mundial, también lo hacían sus vidas personales. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para que ellos compartieran momentos de su día a día, alimentando la llama de la admiración de sus seguidores. Vimos fotos juntos, comentarios cariñosos, y poco a poco, la amistad se fue transformando en algo más. La transición fue sutil al principio, pero para los ojos atentos de sus fans era evidente. Y luego llegó la confirmación oficial, o mejor dicho, la dulce confirmación a través de gestos y declaraciones que solo un corazón enamorado puede dar. Ahora, hablemos de la confesión en sí. Kerem es mi alma gemela. Estas palabras pronunciadas por Hande resonaron como un trueno. ¿Qué significa ser un alma gemela? Para muchos es esa persona con la que te entiendes sin necesidad de hablar, alguien que complementa tus fortalezas y debilidades, alguien con quien sientes una conexión profunda y duradera. Y cuando Hande lo dijo no sonó a cliché, sonó a verdad absoluta. Podemos inferir que para ella, Kerem no es solo un novio, es una parte fundamental de su ser, alguien que la comprende en un nivel muy íntimo y la impulsa a ser la mejor versión de sí misma. Piensen en las parejas famosas que admiramos. A menudo lo que más nos atrae no es solo su éxito o su belleza, sino la forma en que se apoyan mutuamente, la complicidad que transmiten. Y Hande y Kerem, desde mi punto de vista, irradian esa energía. Hemos visto cómo se han apoyado en sus proyectos individuales, cómo se alegran sinceramente por los éxitos del otro, y cómo, a pesar de las presiones de la fama, han intentado mantener su relación lo más privada y genuina posible. Esa madurez y respeto mutuo son pilares fundamentales de cualquier relación sólida, y más aún, de lo que podríamos considerar una conexión de almas gemelas. Analicemos la evolución de su relación. No nació de la noche a la mañana. Fue un proceso, un descubrimiento mutuo. Al principio eran compañeros de trabajo, luego amigos y finalmente algo más. Esta progresión natural es para mí un signo de autenticidad. No forzaron nada, simplemente se permitieron sentir y explorar lo que tenían. Y esa paciencia, esa construcción paulatina, es lo que hace que su amor se sienta tan sólido y real. Además, no podemos ignorar la compatibilidad que muestran. Ambos son artistas apasionados, comprometidos con su trabajo, y ambos han experimentado el lado difícil de la fama. Esta experiencia compartida probablemente crea un vínculo único,
una comprensión tácita de los desafíos y las alegrías que conlleva estar en el ojo público. Se entienden sin tener que explicarlo todo, y eso es un tesoro en cualquier relación. La confesión de Ande de que Kerem es su alma gemela nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hemos encontrado esa persona especial? ¿Esa alma gemela? Y si no, ¿qué buscamos en una conexión así? Es un recordatorio de que el amor verdadero, ese que te hace sentir completo, existe. Y cuando lo encuentras, las palabras se quedan cortas, pero las acciones y las declaraciones sinceras lo dicen todo. También es importante recordar que una relación no es solo momentos perfectos. Habrá desafíos, habrá días difíciles. Pero lo que distingue a las almas gemelas, creo yo, es la capacidad de superar esos obstáculos juntos, fortaleciendo aún más su vínculo. Y por lo que hemos visto y oído, Ande y Kerem tienen esa fortaleza. Su amor parece ser un refugio seguro en medio de la tormenta, un lugar donde ambos pueden ser ellos mismos sin miedo. La manera en que Kerem también habla de Ande, la admiración en sus ojos, las sonrisas que comparte con ella, todo suma. No es solo una persona la que confiesa, es una dinámica, una reciprocidad que grita amor intenso. Y creo que es esa intensidad, esa pasión compartida, lo que los hace tan cautivadores para sus fans. No solo son una pareja atractiva, son una pareja inspiradora. En un mundo que a veces puede sentirse un poco cínico sobre el amor, la historia de Ande y Kerem nos da esperanza. Nos recuerda que las conexiones profundas son posibles, que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que cuando sucede, es algo realmente mágico. La declaración de Ande no es solo una frase bonita, es la culminación de una historia, de un viaje juntos que ha llevado a esta profunda comprensión y afirmación de su amor. Y para aquellos que están empezando a dudar si existe ese tipo de conexión profunda en sus propias vidas, quiero animarlos a mantener la fe. El amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa. Y a veces solo necesitamos abrir nuestros corazones y permitir que suceda. Las almas gemelas no siempre son lo que esperamos, pero cuando las encontramos, el mundo se ilumina de una manera completamente nueva. Para resumir, hemos explorado la poderosa confesión de Ande Erçel de que Kerem Bürsin es su alma gemela. Hemos analizado cómo esta declaración surge de la química palpable que vimos en Senkalkapm, la evolución natural de su relación, y la profunda conexión y el amor intenso que parecen compartir. Hemos reflexionado sobre el significado de ser alma gemela, y cómo su relación nos inspira a creer en el amor verdadero. Su historia es un testimonio de que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, la conexión trasciende la pantalla y se convierte en una fuerza imparable. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan emotivo y fascinante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Creen que son almas gemelas? ¿Qué significa para ustedes la palabra alma gemela? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones. Y si les gustó este contenido, si se sintieron inspirados o simplemente lo disfrutaron, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a nuestra comunidad, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, los quiero a todos.